Este es un tema para la familia y se titula Mi familia sobre la roca. Sí, ¿cómo deberíamos nosotros de edificar? Hay muchas cosas, la verdad es un tema muy extenso, en donde hay tantas y tantas cosas que nosotros debemos de hacer y que podemos hacer para que nuestras familias crezcan bien, crezcan sanas, crezcan llenas del Señor, que las vidas de cada uno de nosotros ayuden, las experiencias que hemos tenido ayuden para que nuestras futuras generaciones también puedan echar mano de eso. Recuerdo hace mucho tiempo, de recién que se casó Fernanda, que en una ocasión, ustedes saben, cuando se comienza el matrimonio, siempre los comienzos son difíciles, ¿no? Los comienzos siempre son un poquito complicados, en donde todo es apretado, ¿no? Y en este caso la economía estaba apretada en su caso y nos preguntaba y nos decía, sobre todo a Ivonne, que era con la que platicó en esta ocasión esa vez, que le decía de las necesidades que existían dentro del hogar, ¿no? Las necesidades que a veces eran apremiantes por cuestiones de renta, por cuestiones de comida, por cuestiones de lo básico para vivir. Y recuerdo que ella decía, es difícil estar tan justo en todo, porque necesito esto y necesito aquello. Y recuerdo que Ivonne le decía, recuerda cuando a nosotros nos pasaban esas mismas situaciones, ¿qué hacíamos? Acuérdate qué hacíamos. Y ella entonces pudo recordar cómo nosotros nos tomábamos de las manos y orábamos y le hacíamos estas peticiones al Señor. Señor, ayúdanos en esta situación. Ayúdanos para esto, ayúdanos para aquello. Tú sabes nuestra necesidad. Entonces ella recordó lo que hicimos nosotros en aquella ocasión y pudo tener un poco de paz y tranquilidad, porque bueno, estaban pasando una situación complicada. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo nosotros debemos de hablar a nuestros hijos, cómo nosotros, si queremos que nuestra familia sea edificada sobre la roca, depende mucho de nosotros. O más bien depende de nosotros. Todos nosotros queremos que nuestra descendencia se dedique al Señor, ¿cierto o no? Todos. Yo creo que el anhelo de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, es ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos, y si todavía nos alcanzan nuestros bisnietos, verlos llenos de Dios, sirviendo en la congregación, llenos de esa sanidad en el alma, de esa sanidad en el espíritu y sirviendo a Dios de corazón. Yo creo que todos nosotros queremos que nuestras generaciones crezcan, ¿sí? De esa manera, que de manera personal el Señor se establezca en ellos y que también se vea eso reflejado en sus familias y se vea reflejado en sus hijos. Deseamos que esta relación que ellos comienzan con el Señor vaya creciendo y se mantenga. Los queremos ver así, a todos nuestros jóvenes, a los jóvenes de la congregación. Es un gusto y es un gozo ver que muchos de los jóvenes de nuestras congregaciones ahora están sirviendo y ahora están como cabezas, tanto dentro de la congregación como, bueno, también en sus hogares, ¿no? Y es un gozo ver que esto está pasando en la vida de esta congregación y en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Deseamos que cada día que pasa el Señor vaya llevándonos o llevando a nuestras generaciones a un nivel más alto, a un nivel mucho más entendido, con mucho más entendimiento, con mucho más compromiso, con mucho más entrega, sí, con mucha más vida de Dios en ellos. Y eso es lo que deseamos y queremos ver en ellos, en cada uno. Y yo creo que esta es una petición que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Todas las noches le pedimos al Señor, Señor, que mi hijo te conozca a una edad joven, que mi hijo te pueda conocer y pueda exaltar tu nombre a temprana edad, que no tenga que vivir lo que yo viví, que no tengo que pasar lo que yo pasé. Y son peticiones que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, tanto a nuestros hijos como a nuestros nietos, yo les digo, hasta bisnietos. Yo tengo mi abuelita todavía que tiene 94 años, creo, si no 95, pero por ahí anda.
94, que ella ya tiene tataranietos. Ella tiene tataranietos. Y yo les aseguro, ella está en México y no platico mucho con ella, pero yo les aseguro que también ella hace esta petición. Señor, bendice a mis generaciones. Bendice a mis hijos, bendice a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos y a mis tatara, que ya está grande mi abuelita. Ya es la única abuelita que me queda, mi abuelita paterna. Y es una petición de todos, yo creo. Y dígame usted si no es algo que desea, ¿no? Dígame usted si no es algo que usted anhela también. Todos nosotros procuramos que nuestras generaciones crezcan de manera sana en el Señor. Pero esto no viene solo, hay que trabajar. Esto no viene solamente con orar. Esto no viene solamente con hacer esta petición al Señor, decir, Señor, transforma la vida de mi hijo. No, o sea, lógicamente eso es parte, eso es algo que debemos de hacer, eso es algo que debemos de procurar, pero también hay que trabajar. Esto no pasa solamente con oración, que claro que hay que orar, pero no pasa solamente con oración. Para que algo así se vuelva realidad en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las personas que vienen detrás de nosotros, hay que trabajar y hay que trabajar duro. ¿Y cómo? Bueno, siendo ejemplo, orando también, pero también comunicando, hablando de la palabra con ellos, instruyéndolos en los caminos del Señor. Y eso es un trabajo que debemos de estar haciendo todos los días de nuestra vida. Algo que yo pensaba, ahora que ya soy abuelo, que todo el tiempo mis nietos puedan escuchar de parte de mí un consejo o una palabra de parte del Señor. Más allá de las compras, más allá de los regalos, más allá de los besos, los apapachos, que todos se los damos a nuestros nietos, los que son abuelos. Más allá que eso, que ellos puedan ver una vida real y un compromiso real de mi parte, hablando de manera personal, de mi parte hacia con Dios. Y esto requiere trabajo, requiere ejemplo, requiere esfuerzo. Requiere de que cada uno de nosotros esté de manera continua trabajando y haciendo lo que tiene que hacer en su vida personal para impactar a nuestras futuras generaciones. Y que de esta manera nuestras generaciones puedan aprender de las cosas que ya vivimos. Aunque bueno, está el dicho aquel que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero hay un estilo de vida que bueno, nuestros hijos pueden echar un ojo al pasado y ver cómo vivíamos anteriormente, cómo estamos en la actualidad, cómo nos hemos conducido delante de Dios. Y todas estas cosas pueden ser o deben de ser como anclas que nuestros hijos tengan para que el día de mañana, si en dado caso se llegan a desbalagar por ahí o si en dado caso llegan a necesitar algo, ellos puedan echar mano de todo esto. Es algo importante el mantener este ejemplo y este testimonio delante de ellos. Antes de morir Josué, exhortó al pueblo para que siguiera al Señor, para que estuviera con Él, para que no menguara ese compromiso de parte del pueblo hacia con el Señor. Esto lo vemos en Josué 24, ya es la última parte de este libro, el último capítulo. Dice en Josué 24:1, dice, y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Dice ahí, y llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Fue un llamado general a todas las personas, desde el más grande hasta el más chico, desde el más importante hasta quizás el menos importante. A todos deberían de estar ahí presentes para hacerles un llamado.
En este discurso Josué menciona todas las grandezas que el Señor hizo. Está recordando, les está recordando al pueblo todo lo que el Señor hizo en el pasado. Y que eso debería de mantenerlos a ellos fuertes, debería de mantenerlos a ellos seguros, debería de mantenerlos a ellos confiados y sobre todo que debería de mantenerlos a ellos apegados al Señor. Habla de todo lo que hizo el Señor con este pueblo que estaba en Egipto, cómo los llevó a la tierra prometida, la tierra que le prometió a sus padres. Comienza él a hablar de Abraham, Isaac y Jacob y sigue avanzando y menciona también de cómo los saca con mano poderosa de Egipto, cómo prácticamente avergüenza a Faraón en frente de todo su pueblo, ¿no? A todos sus dioses, y cómo los saca de Egipto con mano poderosa y cómo también los mantiene en el desierto, pero los sustenta de manera milagrosa en el desierto. Además menciona también cómo el Señor los introdujo a la tierra prometida, cómo les entregó en sus manos a la tierra. Por ejemplo, la primer conquista que fue Jericó, que ni siquiera tuvieron que levantar un arma. Y el Señor les entregó a Jericó en sus manos. Y Él estaba haciendo este discurso de todas las grandezas y todos los milagros y de todas las cosas que el Señor hizo con este pueblo. Y después les dice esto y les lanza este reto. Josué 24:14 dice así: ahora pues, después de que les recuerda todo esto, les dice: ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Josué había visto algo y les está haciendo esta advertencia y les está haciendo esta observación y este consejo y esta demanda también, que quizás estaban cayendo o estaban regresando a las antiguas costumbres los del pueblo de Israel. Por eso les está diciendo: quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, dice, en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoger hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, dice él, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Un anuncio con convicción, una palabra que los estaba retando. Si ustedes se están desviando de cierta manera, dice, yo en mi casa vamos a servir a Dios. Y me llama la atención cómo el pueblo que estaba de cierta manera empezando a tener esta actitud de servir a otros dioses, la respuesta de ellos fue inmediata. Sí, el pueblo inmediatamente contestó: vamos a servir a Jehová. Y lo podemos leer en el versículo 16. Dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, fíjense las palabras, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Estaban conscientes de todo lo que el Señor había hecho, no lo ignoraban. Estaban conscientes de las grandezas que el Señor y cómo los había llevado de la mano a cada uno de ellos. Dice el pueblo: nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Vemos a un pueblo aparentemente unánime, o vemos a un pueblo que está diciendo sí, que se ve sincero. Aparentemente digo que bueno, por algo les estaba diciendo esto, que arrojaran de entre ellos los ídolos. Vemos a un pueblo entonces unánime que dice yo voy a estar ahí, y sinceramente dicen ellos, o se oye sinceramente la respuesta, ¿no?
La exhortación venía, repito, porque muchos de los del pueblo estaban comenzando a desviarse en esta adoración a otros dioses. En esta respuesta, vemos a un pueblo, o quizá la mayoría del pueblo, que quería servir al Señor de todo corazón. Había un mismo sentir, había una misma meta, en casi todos. Dijeron ellos, dice, nunca tal acontezca, en el versículo 16, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. O sea, a mí me suena esto, que dicen, no, ¿cómo crees? A veces cuando les decimos a nuestros hijos, hey, no voy a estar haciendo esto, ¿cómo crees, papá? ¿Cómo crees que yo? ¿Cómo crees que me ofendes que me digas esas cosas? ¿Cómo crees que yo voy a andar metido en este tipo de situaciones? Nunca tal la contesta que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Estos hombres y mujeres sirvieron con Josué, hombro a hombro, conquistando la tierra. Y aparentemente había unidad y no había divisiones entre ellos. Esta primera generación entró a la tierra y poseyó la tierra que Jehová les había dado a sus padres. Esta primera generación estaba plenamente convencida de quién era Dios y el poder del Señor, del poder del Dios al que ellos servían. En el primer capítulo de Jueces vemos a este pueblo peleando por lo que faltaba por conquistar, y ahí nos narra, si tú lo lees, vas a poder leer cómo fueron conquistando, todas las tribus fueron conquistando las tierras que les habían sido asignadas, y vemos al pueblo de Israel cómo va peleando y cómo el Señor les entrega a sus enemigos y pelea y conquista la tierra, lo que faltaba por conquistar. Repito, esa tierra que Dios les había dado a sus padres. Pelearon, todos ellos pelearon y ganaron, y al final poseyeron la tierra que Dios les dio. Pero en el capítulo 2 de Jueces, luego, Jueces 2:11, acompáñenme ahí. Dice el título de la Reina Valera: Apostasía de Israel y las obras de los jueces. En el capítulo 2, este pueblo que dijo que ni esta cosa no acontezca entre nosotros serviremos a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? Dice después, Jueces 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Algo había visto Josué ya. Algo había visto, alguna actitud había visto en los hijos o en sus hijos, pudiéramos ponerle así. Algo había visto en su descendencia, los que venían detrás de él. Algún problema había que bueno, más adelante surgió y se vio realmente lo que había en el corazón de muchas personas. Después los hijos de Israel hicieron lo mal ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos en los que estaban a sus alrededores, a los cuales, fíjese, adoraron. Se entregaron totalmente a la idolatría de estos dioses, de estos Baales. Dice, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué pasó? Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué le pasó al pueblo? A este pueblo que gritaba unánimes, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahora vemos que ya los están sirviendo y los están adorando. Y podemos ver en la historia de Israel, conoces la historia, cómo el pueblo se corrompió de la peor manera adorando a otros dioses. El pueblo que servía al Dios verdadero, al Dios que derrotó al amorreo, el fereceo, el jebuseo y toda esa lista que da.
que no me la sé de memoria, pero toda esa lista. Dice ese Dios que les entregó a esos dioses en sus manos, que los destruyó totalmente, ahora los estaban adorando. Dejaron al Padre, dejaron al Dios verdadero por irse tras estos ídolos. ¿Qué pasó? Y esa es la pregunta. Si nosotros queremos que nuestras futuras generaciones sean diferentes y que nuestras futuras generaciones se establezcan en una fe verdadera, en una fe genuina, en una fe incorruptible, o una fe a la que nunca falte el arrepentimiento, que nunca falte la devoción al Señor, que nunca falte la oración, la santidad. Si queremos nosotros ver eso nosotros, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque aquí hay un ejemplo que en solo una generación las cosas cambiaron. Repito, las cosas cambiaron. ¿Qué pasó? Jueces 2:13, la última parte que leímos dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, que significa señor o esposo. Astarot, que se considera como la conyugal o la cónyuge de Baal. Una pareja ahí demoníaca, bastante fea, diría yo. La adoración a estos falsos dioses era de lo más corrupta e inmoral, y los israelitas estaban en medio de esto y se gozaban en esto y lo practicaban y lo enseñaban y hacían estatuillas y las llevaban entre sus ropas y la llevaban entre sus enseres, las colgaban o las ponían en sus tiendas o en sus casas. ¿Qué pasó? La adoración a estos dioses iba desde ofrecer en sacrificio, por ejemplo, a recién nacidos, al fuego. Iba de esta adoración a esta Astarot, que se adoraba con toda inmoralidad sexual en los templos. Todo tipo de inmoralidad sexual, lo que quiera imaginarse ahí, entraba. Y a todo esto el pueblo de Israel adoró fervientemente. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué se desvió el pueblo? ¿Por qué un pueblo que debería de estar fundamentado sobre la roca se desvió de tanto, o se desvió a tal manera? ¿Cómo es que en una sola generación el pueblo se contaminó a tal punto que se atrevió a hacer lo que acabo de comentar? Comenzó a adorar a las figuras de los que ellos conquistaron. O comenzaron a tener las prácticas a los cuales ellos conquistaron, a las personas que ellos conquistaron. Es increíble. Ninguno de nosotros desea que su generación caiga en esto, que nuestras generaciones en el futuro le den la espalda a Jehová y se vayan en pos de dioses modernos. Ninguno de nosotros quiere que nuestras generaciones hagan esto. Y ahora que hay tantas cosas que pueden distraer, mi nieto le dice a mi hija: ¿cuánto cuesta la fiesta que me quieres hacer? Más o menos tanto. ¿Y cuánto cuesta el Nintendo Switch? El 2. Pues más o menos lo de la fiesta. Dice: pues quiero el Nintendo Switch. Tiene 6 años. Hay tantas distracciones. Y si lógicamente un Nintendo Switch o el Nintendo 2 o no sé cuál sea, es solamente un instrumento que puede desviar la atención del niño, a lo cual tiene que tener ella mucho cuidado. Mi hija en este caso tiene que tener mucho cuidado y poner horarios y ver lo que va a jugar y ver tantas cosas. Eso es solamente mencionar una de las cosas que pueden desviar a nuestros hijos y separarlos de lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo aquí.
Solamente es uno de tantos dioses que hay modernos. Solamente es uno de tantas cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer para remediar esto? ¿Qué es lo que pasó y cómo podemos evitarlo? ¿Cómo pudiéramos nosotros prevenir que algo así le suceda a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y hasta los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos y bisnietos? ¿Qué podemos hacer nosotros para que algo así se pudiera prevenir? Que también, mis hermanos, cuando nuestros hijos crecen toman decisiones, pero muchas de las decisiones que toman están basadas en lo que aprendieron cuando estaban chiquitos. Pueden existir, repito, muchas cosas que perjudiquen a nuestras generaciones para que no sigan al Señor, pero vamos a ver algunos ejemplos, o vamos a ver más bien un ejemplo, porque como les dije hace rato, es demasiada información, o hay muchas cosas que nos pueden distraer, y muchas otras cosas que podemos hacer para que esto no suceda. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Vamos a analizar. Primero, quisiera mencionar una de las cosas que pueden perjudicar que nuestras generaciones no quieran seguir al Señor. Y quisiera que me acompañara a Jueces 2:10. Y vamos a leer desde el versículo 6, ¿sí? Para entrar un poco en el contexto. Esta parte que vamos a leer coincide con los últimos 3 versículos de Josué. ¿Le dije Jueces o Josué? Jueces, ok, vamos a estar en Jueces. Esta parte que vamos a leer coincide con Josué en los últimos 3 versículos del libro de Josué. Entonces, en Jueces 2:6, ahí se narra la muerte de Josué. Dice, Josué despidió a la gente. Así que cada tribu fue a tomar posesión del territorio que le había tocado, lo que le estaba comentando. Fueron y conquistaron todo lo que les hacía falta. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Sirvieron a Dios siempre, desde que salieron, desde que estaba Josué con ellos, y estaban todos ellos peleando, y todos ellos estuvieron sirviendo al Señor. Dice aquí, sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después, siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, todos aquellos que estaban ahí juntos, los que sobrevivieron, los que se quedaron vivos después de Josué, todos ellos siguieron viviendo apegados al Señor. También estas personas fueron testigos, tanto unos como otros, pudieron ver de primera mano cómo el Señor había hecho los milagros y las grandes señales que hizo para sacar al pueblo, para entregarles la tierra, y cómo Dios los sustentó en todo tiempo. Todos ellos vieron de manera presencial lo que Dios dijo e hizo. Estos ancianos, sigue diciendo este versículo, estos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. ¿Sí? Josué, hijo de Nun, el 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esta tierra estaba en Timnat Jerez, al norte del monte de Gaz, en la región montañosa de Efraín. Dice el versículo 10, y aquí ponga atención, que esto es lo primerito que a veces sucede, que no hacemos nosotros. Dice el 10, finalmente toda esta generación murió. Dice, y nació una nueva generación que no conocía al Señor. Una nueva generación. Dice, ni tampoco sabía todo lo que había hecho por Israel.
una generación nueva, una generación diferente, una generación a la cual algo sucedió, una generación que no conocía a Dios. El pueblo que se había fundado sobre la roca ahora no tenía una identidad espiritual. Estaban sirviendo a otros dioses y se olvidaron de su Señor. Se levantó una generación infiel. Yo no quisiera que esto pasara con mis generaciones. Yo no quisiera que esto pasara con mis hijos o mis nietos, mis bisnietos, si los llego a ver. Yo no quisiera que esto sucediera, pero esto le sucedió al pueblo. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué falló? ¿Por qué razón falló el pueblo al pasar la estafeta a las futuras generaciones? ¿Por qué las leyes no fueron dadas a sus hijos y no fueron dadas a sus nietos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde se rompió esta cadena? ¿En dónde cuál fue el eslabón que se rompió, no? Para que no siguieran las futuras generaciones aprendiendo del Señor o sirviéndole a Él de manera ferviente. ¿Qué pasó? ¿Estaban ocupados ocupándose de la tierra? ¿Estarían ocupados peleando con el enemigo? ¿Se olvidaron de instruir a sus hijos de tantas actividades? Quizás tenían tanta tierra por pelear y tanta tierra por poseer, o quizás querían más y más, no sé qué pasó, pero se descuidaron los hijos. ¿Cuáles son las actividades que nosotros tenemos? Tú y yo decimos, bueno, nosotros estamos aquí porque queremos servir a Dios, estamos aquí porque creemos en Él, porque queremos servirle de manera ferviente, queremos servirle de manera eficiente, queremos que el Señor haga grandes cosas conmigo y con nuestros hijos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Estarían tan ocupados? Bueno, y si te pones a pensar y haces una comparación con nosotros en la actualidad, nuestras generaciones o los que debemos de pasar la estafeta a los más pequeños, estamos muy ocupados. Atendiendo nuestros negocios, atendiendo nuestras prioridades, atendiendo tantas y tantas cosas. En un mundo tan ocupado, en un mundo tan rápido, tenemos que pagar aquí, tenemos que pagar allá, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que ir a hacer aquello. Y llega un momento en nuestra vida en donde ya se nos durmieron los hijos. Llegamos del trabajo a las 8, 9 de la noche. Bueno, hay muchos horarios, ¿no? Aquí, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que hay tantos horarios. Pero bueno, si tenemos horarios en donde nuestros hijos están dormidos, debe de haber horarios en donde están despiertos, ¿no? Hay tantas cosas, tanto activismo, tanta distracción, que nos olvidamos de instruir y de pasar lo que nosotros hemos vivido y aprendido del Señor a nuestros hijos. Esto fue lo que pasó con el pueblo. Esto fue lo que pasó. Al punto, fue tanta la distracción de parte del pueblo que se levantó, y oigan lo que está diciendo, se levantó una generación que no conocía a Dios. Eso es grave. Eso es tremendo, mis hermanos. Y fíjese en algo. No es que ignoraran la existencia de Dios, es decir, no es que no les hablaran del Señor, no es que no les dijeran, es que esta frase de que no conocieron a Dios lleva el sentido de que no lo quisieron reconocer como a su Dios. Había muchas otras cosas más en que entretenerse, había muchas otras cosas más en que divertirse. ¿Para qué reconocer a un Dios que a veces me tiene tan restringido? Quizás dijeron. Como dicen ahora la juventud actual. Demasiadas restricciones, demasiado compromiso, demasiada santidad, es demasiado estudio de la Biblia. ¿Para qué quiero estar 2 horas y media metido en un lugar aprendiendo de la palabra, cuando puedo estar haciendo tantas otras cosas?
esta frase entonces no conoció a Dios, lleva este sentido, que no lo quisieron reconocer. No es que no supieran, simplemente no quisieron, no se enamoraron de Él como sus padres, que vieron las maravillas del Señor, no supieron cómo transmitirla a sus hijos. Una generación que no quería tener ninguna relación con su Creador, con aquel que los libertó y aquel que los había puesto en la tierra en donde estaban viviendo. Proverbios 3:6 dice en palabra de Dios para todos: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Ellos no lo querían tener en cuenta. Ellos no querían vivir rectamente. Ellos no querían tener los límites que Dios pone por nuestro bien. Esta generación no quería tener en cuenta a Dios, no quería cuidar su relación con Él. Vivía por sus propios intereses, vivía de manera desinteresada, de manera libre. Decidieron hacer lo malo, decidieron vivir como los cananeos o en nuestro tiempo a la manera del mundo. Y usted solamente pregúntese, ¿cómo están nuestras generaciones? ¿Cómo están nuestras generaciones? ¿Cómo están? Y no me refiero solamente a la generación propia, sino a todas las generaciones que están a nuestro alrededor. Fíjense, ahorita que venimos los jueves, venimos pues bueno, nuestra casa y agarramos toda la calle. En el camino hay una cantina. La cantina está llena. No caben los carros. Ahorita. Y aquí nos sobra estacionamiento y no hay quien se estacione. Así están nuestras generaciones. Así están las personas que vienen detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo bien o no estamos haciendo el suficiente trabajo? Estas personas no se quieren relacionar con Dios, prefieren vivir en Canaán o prefieren vivir en el mundo, no están dispuestos a dejar su estilo de vida. Incluso en nuestras casas, tú le preguntas a tus hijos que ya tienen una edad y tú los quieres meter a la ley del Señor y luego ellos respingan. Luego te dicen, no, es que las cosas no son así, no, es que las cosas ya son de manera diferente. Ya no estamos en los tiempos de antes, estás pasado de moda, vivimos en un mundo diferente. La manera en la que tú quieres vivir no se puede vivir en este mundo, es irreal, no existe, te tienes que defender. Y eso lo dicen nuestros hijos. Así ya no se vive, papá, ubícate. Muchos de nosotros entonces estamos fallando, mis hermanos, en pasar la información, en pasar la estafeta, en empaparlos de Dios. Y los que tienen hijos chicos y los que van a tener hijos, tienen que tener mucho cuidado con esto. Muchos de nosotros, los más grandes, ya se nos complica más, es más difícil cuando ellos están más grandes, porque ya piensan de manera diferente, ya tienen una autonomía, ya viven, ya se pagan ellos todo, ya son autónomos. Y dicen, tú vive como tú quieres vivir y déjame vivir mi vida a mí. Ya es difícil. Hay una frase que se le atribuye, bueno, está disputada entre Aristóteles o Sócrates. Y esta frase dice, dame a un niño desde su nacimiento hasta los 7 años y yo lo voy a convertir en un hombre. Esta frase hace énfasis en la importancia de educar a nuestros hijos a temprana edad, de enseñarles los principios bíblicos. Cuando comenzamos la iglesia, que quisimos tomar todos clase para con los niños,
Dilsey nos decía, la maestra Miss Dilsey nos decía que la idea o la meta era crear en el niño una mentalidad bíblica, una mentalidad de Dios, una mentalidad que los trasladara de manera inmediata en todos sus pensamientos a tener una relación con el Señor. Esa es la meta y la filosofía de las maestras de esta congregación. Y es esto, el darle la importancia que tenemos que darle a nuestros hijos a temprana edad. Así que los que tengan hijos chiquitos, mucho ojo, denles todo lo que necesitan para que a la hora que ellos tengan que tomar decisiones no se vayan al mundo a tomar decisiones, sino que vengan a la Biblia y digan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Cuando el pueblo, en Jueces 1, cuando el pueblo iba a ir a conquistar la tierra, lo primero que hacen es ir y preguntarle a Dios, ¿quién va a subir primero a pelear, Señor? Van y piden instrucción. Eso es lo que hace una mente que está apegada a la palabra, una mente de Dios. Eso es lo que hace. Antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, va y le pregunta a Dios. Una mente del mundo, lo primero que hace es, ¿me conviene, no me conviene y cuánto me cuesta? ¿Cuánto me tengo que esforzar o cómo lo puedo ganar? ¿O cómo me puedo adquirir? Y Dios, bien gracias, lo hacemos a un lado. Porque lo primero en muchas de nuestras generaciones es, yo me quiero satisfacer. Estamos viviendo en una generación muy egocéntrica que se está centrando en lo que yo quiero, lo que yo puedo tener y cuánto me tengo que esforzar por vivir la vida que yo quiero vivir. En Deuteronomio 6 encontramos a Moisés dándole al pueblo la ley escrita en las 2 tablas, la ley de Moisés. Y en Deuteronomio 6:1 dice así: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y mandamientos que yo te mando. Dice, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Un mandamiento es claro, para que nuestras generaciones vivan de manera diferente, para que nuestras generaciones no tengan que pasar lo que nosotros pasamos, tenemos que hablarles, tenemos que enseñarles los mandamientos y los estatutos que nosotros ya vivimos, ya conocemos, que ya hemos pasado por ellos, las experiencias que hemos tenido con el Señor, tenemos que empaparlos de todo esto. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El 3 dice, oye pues Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques, como te ha dicho Jehová Dios, el Dios de tus padres. Dice el 4 de nuevo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchos de nosotros, mis hermanos, fallamos en esto. A veces nos enfocamos nada más en nosotros. Y por las actividades o tantas cosas que tenemos que hacer para la vida, que son necesarias y que tienen su lugar y que deben de tener su prioridad y que deben de tener su tiempo, a veces no podemos o no sabemos cómo organizar todas estas cosas. Me viene ahorita a la mente cuando yo comencé a trabajar ya de tiempo completo y que le dije a mi esposa, ya no voy a trabajar los sábados.
Ya no va a trabajar los sábados, yo quiero dedicarlo para la casa. Mis hijas estaban chiquitas, se me van a ir y se me fueron, ya se fueron. Y yo tengo que estar con ellas. Y dejé de trabajar los sábados. Y había ocasiones en que podía terminar un sábado un trabajo, pero iba hasta el lunes. ¿Por qué? Porque decidí darle el tiempo a mi casa, darle el tiempo a mis hijas, darle el tiempo al Señor y hacer otras cosas con ellas en vez de irme a trabajar, a terminar o a ganar más dinero. Eso es algo que yo hice y que fue muy personal, que decidí invertirlo mejor en ellas. Ahorita ya no están. Ahorita ya no están, ya se fueron. Hace 2 días, hace 2 o 3 días, iba a ir mi hija con sus niños y yo tenía que ir a trabajar y me quedé en la casa. Pues voy a estar con mis nietos, voy a platicar con ellos, aunque después después de todo el día ya tenía los pelos de punta, ¿no? Porque ya no estoy acostumbrado a los niños, pero dormí con ellos, vimos una película, tantas cosas que pudimos hacer juntos. Tuve a mis 3 netos, el de Valeria, el más chiquito, y los 2 de Fernanda, los más grandes de Fernanda. Ahí estábamos, pero tenía que ir a trabajar, sí, pero estaban mis nietos, mis generaciones, las personas que yo quiero que sean diferentes. Mis hermanos, a veces las prioridades de nuestra casa o en nuestras vidas también bien cambiadas. Le damos muchas veces prioridad al dinero, por ejemplo, que bueno, sí se ocupa, pero tus hijos se te van a ir. El 6 sigue diciendo ahí donde estábamos, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Fíjense lo que dice, van a estar contigo, pero no se van a quedar ahí, tienes que repetirlas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse, cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto habla de una relación fuerte con el Señor, de una relación plena con Él. Una relación en donde donde cualquier lugar que tus hijos volteen, pueden ver a Dios. Y no solamente en las paredes, ahorita como lo mencionas, sino en tu vida personal. Porque qué incongruente sería que nuestras paredes dijeran y hablaran del amor de Dios y de mi boca salieran gritos, quejas y malos tratos, ¿no? Qué incongruencia sería. Todo esto, mis hermanos, le faltó al pueblo. Todas estas cosas que estamos viendo y analizando no se las dijeron a sus hijos, o no se las pasaron de la manera correcta, no las explicaron de la manera que debieron de haberlo hecho, y por eso sucedió lo que sucedió. Si tú no quieres ver estas cosas en tu vida o en tus generaciones, tienes que hacer las cosas de manera diferente. Y gracias a Dios que nos deja la palabra para que nosotros podamos analizar y pensar cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Cómo estamos en esta parte tú y yo, mi hermano? Porque muchos de nosotros podemos decir, ok, yo les he enseñado a mis hijos. Yo dije, o yo he dicho, yo les he enseñado a mis hijas. Pero a la misma vez cuando estaba estudiando, me hice esta pregunta: ¿yo les enseñé que tuvieran una relación con Dios o les enseñé la religión cristiana? Ahí es algo muy diferente. ¿Qué hice yo con mis hijas? ¿Qué haces tú con tus hijos? ¿O qué hiciste con tus hijos? No sé. ¿Cuidadosamente les enseñaste o de manera muy puntual les enseñaste a relacionarse con Dios? ¿O les enseñamos a veces solamente una religión? La relación con Dios, mis hermanos, es viva. La relación con el Señor es activa. La relación con el Señor es de todos los días, es de cada mañana, es de cada tarde y de cada noche.
Nuestros hijos, por muy lejos que se vayan, cuando hay una relación con Dios que se les ha plantado, se les ha plasmado a ellos, van a regresar. Es lo que pasó con el hijo pródigo. Se quiso ir, se fue y se fue lejos. Pero lo que había vivido en casa le enseñó que podía regresar. Y le enseñó el camino por donde debería de regresar hasta con el Padre. Y en eso nos tenemos que preocupar. Una relación con el Señor les enseña a nuestros hijos por dónde le tienen que dar si en algún día se extravían, que ojalá y nunca pase, ¿no? Pero si se llegan a extraviar, esa relación o esa enseñanza los va a traer de vuelta. Cuando Dios dice, las repetirás a tus hijos, no está hablando de una religión, mi hermano. No está hablando de un adoctrinamiento cristiano solamente, que donde nos enseñamos a hablar el cristiañol. Está hablando de que les enseñemos las maravillas del Señor. Lo que ha hecho Dios, el poder del Señor. Deuteronomio 6:20 dice, mañana cuando te pregunte tu hijo, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces tú le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y empieza a hablar de las maravillas, empieza a hablar de la grandeza, empieza a hablar del poder, empieza a hablar de la magnificencia de nuestro Dios. Y a veces se nos olvida y enseñamos nada más una religión de los domingos y los jueves. Y pórtate bien y no digas cosas malas. No, le dice, tú le hablarás ¿cómo dice? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Eso pasó, mi hijo. ¿De veras, papá? ¿De ahí nos sacó el Señor? Sí, mi hijo, de ahí nos sacó el Señor. Una vez fueron mis hijas a Guadalajara y platicando con nuestros parientes nos llegan y nos dicen, ¿de veras eran así? Pues bueno, ustedes saben, la familia nos conoce o nos conocía como éramos antes. Y pues bueno, alguien se atrevió a decirle cómo éramos, ¿no? A nuestras hijas. Mala onda, bueno, pero le dijeron. Y dice, ¿de veras eras así? Sí, mi hijo, vivía en Egipto. Vivía en Egipto. Dice, pero yo nunca vi eso en ustedes. Es que salimos de Egipto. Dios nos liberó. Dios nos transformó. Dios nos trajo de las tinieblas a su luz. Y entonces le comienzas a hablar a tu hijo de manera diferente, de todas las grandezas. Y es lo que están haciendo aquí, es lo que Dios les dice, que les digan. Porque la instrucción es de parte de Dios. Entonces dirás a tu hijo, es de parte de Dios. El consejo viene de Él. Sí, mi hijo vivía en Egipto, pero ya no. Ya soy diferente. Esta era mi vida pasada, pero ahora soy diferente y eso es lo que yo te quiero enseñar. Eso es lo que yo quiero que tú vivas, para que lo vivas todos los días de tu vida, de aquí en adelante que sigas viviendo de esta manera. Tú no viste eso en mí, pero has visto muchas otras cosas diferentes que te van a servir para que vivas y te relaciones con el Señor. Eso nos falta. Eso nos falta hacer, mis hermanos. Deuteronomio 11:1. Acompáñenme ahí ya para terminar. Nueva traducción viviente.
Deuteronomio 11:1 dice: ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandamientos. Esta es Nueva Traducción Viviente. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos. Fíjense, tus hijos no saben todo esto. Es lo que les está diciendo. Tus hijos no conocen mi grandeza. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios. Si no la conocen, mis hermanos, pues no van a ser disciplinados. Nosotros somos los encargados en enseñarles. Dice: ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su abrazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra Faraón y contra toda su tierra. Dice el 4, no vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos, a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el Mar Rojo. Todas estas cosas no las conocieron. Nosotros se las tenemos que enseñar. Si se fija en lo que leímos hace rato en Jueces acerca de Josué, que dice ahí que todo el pueblo en los días de José servían a Dios porque vieron todo esto. Fueron testigos. Y los que le sobrevivieron a Josué, hasta los ancianos, también siguieron con el Señor porque vieron todo esto. Pero nuestros hijos no lo han visto. Se los tenemos que enseñar. Sigue diciendo, dice: ni como los ahogó en el Mar Rojo mientras te perseguían, los destruyó hasta el día de hoy. No se han recuperado. Tus hijos, dice el 5, no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que hizo Datán y Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén. Dice: cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos juntos, con los miembros de su familia, sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Pero tú sí. Tú viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas estas obras poderosas. Entonces, ¿de quién es la obligación o de quién es el que tiene que hacer la otra parte, mi hermano? El que ya lo vio, el que ya lo vivió, el que ya lo estudió, el que ya lo conoció, el que ya pasó por ahí. Nosotros somos, como le dijimos a mi hija, vivíamos en Egipto, mi hija, y hicimos muchas cosas vergonzosas, pero ya no. De allá nos sacó Egipto y aprovechamos para enseñar. Dices que ya no son así. Mis hermanos, nosotros somos los que tenemos que hablar. Nosotros somos los que tenemos que decirles, nosotros somos los que tenemos que advertirles todas estas cosas. Deuteronomio 11:18, ya para terminar. Por tanto, dice: comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre tu frente para recordarlas. Enséñale a tus hijos. Háblales de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Mis hermanos, necesitamos enseñar esto. Esto es lo que una relación con Dios puede enseñar. Eso es lo que una relación con Dios, una relación viva, debe de enseñar. La religión poco puede hacer. La religión poco puede hacer. La religión no es ni viva ni es eficaz, es nada más, es un título que se le da a un grupo de personas. Pero si no solamente se pertenece a ese grupo sin tener una relación con Dios, es nula.
nuestra relación con el Creador. La religión es dominguera. Así es la religión. La religión es de apariencia. La relación con Dios es diferente. La religión no transforma a la persona. Solo le enseña a comportarse diferente cuando lo están viendo. Esto es una religión. O sea, en el simple hecho de la religión, ¿no? Muchas veces la religión se convierte falsa por la manera en que nos comportamos, religiosos. Por eso nuestros hijos no nos creen. Necesitamos enseñar, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer este trabajo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Al niño, chiquito. Bueno, los que ya están más grandes también hay que instruirlos. Pero dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mis hermanos, tenemos que hacer esta labor. Si queremos que nuestras generaciones crezcan, se fortalezcan, que no se alejen de Dios, sino que practiquen la santidad, sino que busquen al Señor de corazón, sino que busquen el conocimiento bíblico, que busquen crecer y tener esta relación inquebrantable con el Señor, necesitamos enseñarlos. Necesitamos aplicarnos en este punto, y que solamente es uno de ellos, de todas las cosas que podemos hacer para enseñar. Así que bueno, enseñemos, instruyamos a nuestros hijos en su camino. Señor, te damos gracias. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos llenas, Señor. Gracias porque nos instruye, Señor, por medio de ella. Señor, ayúdanos a pasar de manera eficiente todo el conocimiento y todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Que nuestras experiencias puedan ser transmitidas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que te puedan conocer, Señor, de manera personal, pero también a través de todas las cosas que han sucedido en casa. Todo lo que has hecho con nosotros, Señor, que ayude para ilustrar, para enseñar tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, Señor. Que ellos se den cuenta cómo nos levantaste de una vida, Señor, en Egipto, una vida en el mundo, y cómo nos transformaste de tal manera, Señor, que ahora podemos reflejar tu rostro, Señor. Que ahora podemos reflejar, Señor, tu voluntad, que podemos reflejar, Señor, tus estatutos y decretos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, Señor. Ayúdanos a darle esto a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, así que esa es la tarea. Esa es la tarea. Continuaremos cuando sea oportuno de nuevo. Y bueno, vamos a poner por obra lo que hemos aprendido, y que todo lo que hagamos represente al Señor dignamente, para que nuestras generaciones lo puedan ver y lo puedan seguir. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos aquí el domingo.